Ya saben que pueden participar por el chat o también utilizando el micrófono. Muy bien, el tema de hoy que nos une hoy día es el vanguardismo. Exactamente el vanguardismo en el Perú. El vanguardismo en el Perú. Pero antes vamos a hacer bueno, esta es la manera de introducción. Sabemos que el postmodernismo es un movimiento que sirve de puente entre el modernismo y el vanguardismo. ¿Ya? Esto hemos visto en la clase pasada. Ahora vamos a ver lo que es el vanguardismo, pero vamos a hablar en forma general. ¿Ya? En forma general, su forma general, el vanguardismo. El vanguardismo deriva del francés avant-garde, que significa siempre adelante, ¿no es cierto? Siempre adelante. El vanguardismo designa, muchachos, mejor dicho, el vanguardismo es un conjunto de varias escuelas, ¿ya? De varias tendencias, de varios movimientos, de varias escuelas, de varias tendencias, de varios movimientos. ¿Ya? Entonces, el vanguardismo, que nace en Europa en 1909, con el manifiesto de Marinetti, de Filippo Marinetti, con el manifiesto futurista de Filippo Marinetti, en 1909. Entonces, aquí ellos, los vanguardistas, ellos dicen pues que ellos están contra todo lo tradicional, ¿ya? Lo tradicional lo desecha. Ya sabes, la métrica, la rima consonántica, la versificación, todo lo desecha. Entonces, ellos quieren innovar. Por eso que una de las características principales del vanguardismo es que es la innovación y la experimentación formal. Innovación y la experimentación formal. Cuando yo digo experimentación formal, entonces me estoy refiriendo a la forma. A ellos no les interesa el contenido, el mensaje, no les interesa el fondo, sino la forma. Entonces, características principales de la vanguardia: experimentación formal e innovación. Y el vanguardismo proviene de la etimología francesa avant-garde, que significa sin nadie adelante, ¿ya? Sin nadie adelante. Sin nadie adelante. Muy bien. Dentro del vanguardismo, muchachos, dentro del vanguardismo hay varios movimientos, varios ismos, varias escuelas, que lo vimos en una unidad pasada. No me acuerdo bien, pero se acuerdan que vimos futurismo, dadaísmo, surrealismo, expresionismo y muchas más, ¿no es cierto? Creacionismo, cubismo. Ya, pero estos son los más importantes en cuanto al vanguardismo, estos sismos que vamos a hablar. El futurismo, como ya te dije, fundada por Filippo Marinetti, ¿ya? Filippo Marinetti, que va a buscar, pues, digamos, innovar, buscar experimentar la experimentación formal, ¿no? Se va a rechazar también este futurismo, va a rechazar la literatura tradicional, rechaza la literatura tradicional para buscar lo novedoso, ¿ya? Lo novedoso. ¿Ya? Y lo novedoso para él va a estar desarrollado con la tecnología, con el avance científico que hace el hombre, la tecnología, ¿ya? Por eso que
en el futurismo, mucho se canta a la tecnología, pues a los avances en ese tiempo. Por ejemplo, acá mucho se canta al ferrocarril, a los avances que había tenido. En conclusión, ¿a quién se canta? A la máquina, a la máquina. Entonces la mirada es una mirada ya hacia el futuro, ¿no? Hacia el avance tecnológico. Ahora tenemos a otro ismo que es el dadaísmo. El dadaísmo es fundado por Tristán Tzara. Tristán Tzara, por Tristán Tzara. El dadaísmo viene de un juego llamado Dada, ya, que consiste en jugar con palabras sueltas para hacer poesía. Entonces, mediante estas palabras sueltas, se van a crear un texto poético, se va a crear poemas. El surrealismo es el movimiento o la escuela o la tendencia o el ismo más importante del vanguardismo, ¿ya? Más importante del vanguardismo. Fundada por André Breton, y por André Breton, el surrealismo, pues, habla mucho del mundo onírico. Cuando digo mundo onírico, sobre todo onírico, hace referencia a los sueños. También toma en cuenta el subconsciente. Acuérdate que el surrealismo, muchachos, se basa también mucho en el psicoanálisis. El psicoanálisis fundado por Sigmund Freud, ¿no? Que Sigmund Freud habla acerca de los sueños, pues, de lo onírico. Los sueños, ¿cómo son? Ilógicos, por eso que así también van a ser los poemas. No va a ser fácil de entender. Y también habla del subconsciente, ¿ya? Del subconsciente. El expresionismo, el hombre, digamos, cambia por factores externos. ¿Ya? El hombre va a cambiar por factores externos. ¿Se acuerdan de Kafka, que es un representante del expresionismo? Gregorio Samsa, que es el personaje, un día se despierta y está convertido en insecto, ¿no? Se convierte en insecto, se transforma en insecto por situaciones externas, ya sea por el arduo trabajo, porque tenía que trabajar todos los días, porque tenía que mantener a una familia, su vida era automática, mecanizada. Ese es el expresionismo. Aspectos más importantes del vanguardismo. Destruir el arte como tal. Y cuando te digo del arte, se refiere a ese arte tradicional, pues, con rima consonántica, con la versificación, con la métrica, ya se refiere a esa literatura, ya tradicional. Destruir el arte como tal, para que ellos puedan innovar y hacer nuevas formas de literatura. Oposición a las formas de expresión artística tradicionales, pues justo lo que acabo de decir, ¿no es cierto? La rima era consonántica, generalmente se utilizaban mucho los sonetos, ¿no? Y había, los versos generalmente eran de 8 o 14 sílabas, ¿no? Alejandrinos, octosílabos. Entonces ellos rompían con esa expresión artística para dar a conocer nuevas formas de hacer literatura. Reflejo de la crisis total de la sociedad europea de la posguerra. Acuérdense que cuando acaba la guerra, los países en Europa quedan totalmente devastados, ¿no es cierto? Tanto político, económico como social, todo. Empleo de los métodos y hallazgos freudianos. Acuérdate que el ismo, la tendencia más importante que sobresale en el vanguardismo es el surrealismo. Y acá, pues, dice, por eso empleo de los métodos y el freudiano. Ya te dije que el freudiano, el psicoanálisis, ¿no? Sigmund Freud, ¿no? Los sueños, el subconsciente. Va a tomar muchos temas de acá, sobre todo en el surrealismo, que es el movimiento más importante. Muy bien, hemos visto ya lo que es las características de forma general del vanguardismo. Ahora vamos a ver el vanguardismo en el Perú. En el Perú. ¿Me escuchan, muchachos? ¿Todo bien?
Sí, profesora. Ya, Sí, profesora. Ya, Sí, gracias. profesora. Muy bien, gracias, alumnos. Todos estamos pilas hoy día. Claro, profesora, estamos martes, ya se acerca fin de semana. Vanguardismo en el Perú. Vamos a ver el contexto, ¿ya? El vanguardismo va a surgir en la segunda década del siglo XX. Si te hablo de segunda década, entonces te hablo de 1920. Profesora, ¿y qué pasó en 1920? ¿Qué pasó? La publicación de Trilce, ¿ya? Trilce, poemario de nuestro gran César Vallejo, ¿ya? 1920, publicación de Trilce. Seguimos con el contexto. Oncenio de Augusto B. Leguía, que gobernó del 1919 al 30. En ese tiempo se promulga la Constitución Política de 1920, en donde se va a presentar mucho capital extranjero, ¿ya? Que nos va a servir, lógicamente, que nos va a favorecer a nosotros como país. También tenemos el surgimiento de partidos políticos como el APRA y el Partido Comunista Peruano, donde el APRA es liderado por Aya de la Torre y el Partido Comunista Peruano por José Carlos Mariátegui. En este tiempo también hay muchos problemas políticos y sociales. Tenemos, por ejemplo, la lucha de los obreros. También se pone en pie el problema del indígena, entonces, y otros problemas más. Características del vanguardismo en el Perú. Ruptura con la estética decimonónica. Cuando digo decimonónica me refiero a 1900, ¿cierto? Claro, pues van a romper con toda esa literatura tradicional que están en desacuerdo los vanguardistas. ¿Ya? Y los vanguardistas son capaces de decir, quemamos todos los libros de la biblioteca, lo quemamos con tal de adquirir nuevos libros, pues, nuevos libros. Entonces hay una ruptura con la literatura tradicional. Nuestros autores van a defender el versolibrismo, llamado también verso libre o también verso de medida irregular. ¿Ya? Verso de medida irregular. En los movimientos anteriores que hemos visto, la rima era consonántica, ¿no es cierto? Consonántica. Pero acá ya, pues no, no. ¿Por qué tenemos que ahí estar rimando consonánticamente? No, verso libre, medida irregular, ¿ya? Puede ser antes, consonántica ya no queremos, ya. Tú escribes tu poesía como tú quieras, hay libertad. Experimentación técnica del lenguaje. Claro, muchachos, como van a hacer nuevas formas de literatura, van a experimentar cambios. Ejemplo, mira, acá en La Vanguardia, la misma obra Trilce, mira, el título, Trilce. Trilce es un neologismo, ¿sí o no? Trilce es un neologismo y que no sabemos qué significa. Y como todo neologismo, todavía no está incorporado al diccionario. Entonces hay experimentación en lo que es en las palabras. También vamos a ver acá los caligramas, ¿ya? Que después te voy a enseñar una figurita de los caligramas. Hermetismo en el mensaje. Muy bien, el autor ya aquí el autor no se va a expresar de manera coloquial, muchachos. Y que de repente va a ser fácil que el lector entienda cuando tú te expresas con un lenguaje coloquial. Más bien aquí sí el autor o los autores se van a expresar de manera un poco dificultosa, que el lector o el receptor, el lector, va a tener que reflexionar más acerca de ese poema o esa poesía. Es decir, el poema se dará más en forma reflexiva. Entonces, el lector no va a poder comprender mucho.
Y esto también origina de que como cuando uno no comprende mucho algo, esto no sirve, está mal, no vale, no me gusta, ¿no? Eso genera también anticuerpos. Ruptura gramatical. ¿Cómo una ruptura gramatical? Es que se va a quebrar en lo que es, se quiebra en la sintaxis, va a haber un quiebre en la morfología, ya una ortografía caprichosa. Entonces, eso lo vamos a observar a lo largo de los poemas que vamos a resolver, que vamos a analizar, mejor dicho. Entonces, ruptura gramatical, quiebre de la sintaxis, de la morfología, va a haber una ortografía caprichosa, todo eso. Entonces, este es el contexto y las características del vanguardismo en el Perú. Ahora, justo yo te dije experimentación técnica del lenguaje, ¿no? Entonces, hay libertad para la creación del autor. Y acá sobresalen mucho los caligramas, en la vanguardia, los caligramas. ¿Quién fue el creador del caligrama? El que creó el caligrama, Guillermo Apollinaire. Guillermo Apollinaire creó caligramas. Y estos caligramas lo van a utilizar mucho en la vanguardia, en los diferentes ismos, diferentes escuelas, en las diferentes tendencias. Por ejemplo, acá, mira, los caligramas, joven, los caligramas son poesías con forma, ¿ya? Son poesías con formas de figuras. Son poesías con formas de figuras. Mira acá, son poesías con formas de figuras. A ver, acá, esta figura, a ver, ¿qué es? ¿Quién me dice? Esta figurita, ¿es un helicóptero? Sí, no, no, parecido, tampoco no es exacto, pues, ¿no? Pero mira, es un helicóptero. Entonces, esos son los caligramas, poesías en forma de figuras, ¿ya? Poesías en forma de figuras. Y acá, ¿qué ves acá? ¿Qué ven acá, muchachos? Miren. Un gato. Un gato, ¿ves? Poesías en forma de figuras. Y si tú te das cuenta, mira, el caligrama busca, busca la explotación del espacio en blanco. O sea, está el espacio ahí en blanco, ya, ahí hay que trabajarlo todo, lo explota. No quieren dejar ningún espacio, ¿ya? Entonces el caligrama busca la explotación del espacio en blanco. El creador, Guillermo Apollinaire. Mm, mm. Ya. Acá, muchachos, por ejemplo, en esto, mira, acá vamos a darnos cuenta, acá vamos a leer, mira, son poesías en forma de figuras. Helicóptero, helicóptero, de la muerte, zumba y zumba, dejándonos el cráneo y el esqueleto temblorosos. ¿Cómo olvidar el tableteo de aquellas metralletas tartamudas arrasando con furia los francotiradores apostados en las azoteas y los tejados de esos edificios cercanos en La Moneda? En La Moneda es el Palacio de Gobierno de Chile, ¿ya? Acá, este es una estrofa del poemario Altazor. Altazor, que fue escrita por el chileno Vicente Huidobro. Y tú sabes que Vicente Huidobro perteneció a un istmo. El istmo que fundó Vicente Huidobro fue el creacionismo. El creacionismo. Y aquí está hablando cuando Pinochet arrebata el poder, arrebata el gobierno al presidente de ese entonces, Allende, Salvador Allende. ¿Ya? Entonces, pues es en forma, como toda dictadura, esto lo hacen en forma, no lo harán en forma pacífica, ¿no? Porque Salvador Allende quería seguir siendo presidente. Lo derrocan, ya sabes, siempre va a ser de forma brutal, donde que hay disparos, hay muertes, ahí muere Allende también. Entonces, eso lo están representando, ¿ya? Entonces, estos son ejemplos del poemario, del poemario Altazor, ¿no? Es un poema que pertenece al poemario Altazor de Vicente Huidobro, que pertenece al creacionismo. Acuérdate que los caligramas son poesías en forma de figuras, ¿ya? Y estos caligramas los vamos a ver a lo largo de la vanguardia, que van a utilizar diferentes autores.
Muy bien. Acerca del vanguardismo, de los representantes del vanguardismo peruano, vamos a ver a Martín Adán, a Carlos Oquendo de Amat, a César Moro, a Emilio Adolfo Westphalen, a Alberto Hidalgo y también a Juan Parra del Riego, ¿no? Y a continuación vamos a ver uno por uno. Representantes del vanguardismo en el Perú. Juan Parra del Riego. Nació en Huancayo, muere en Montevideo. Poeta futurista, joven, poeta futurista. Y si es un poeta futurista, le va a cantar a la máquina, pues. Le va a cantar a la máquina. Sus poemarios tenemos Himno del Cielo, Polirritmos, Blanca Luz. Ah, le va a cantar a la máquina, profesor, claro, a la máquina, el artefacto, mira acá. Un poema, Al motor maravilloso. Vete el ferrocarril. Yo siento cuando queda tensa y viva sobre mi alma la energía, motor de la explosión de toda la vida mía, motor, mira. Hondo motor que haces de mi cólera y mi llanto, mi callada pasión y mi fuerza y mi canto. Más ligero, con la carga de esperanza que es mi única conquista. Tú, la máquina del único sendero, sin sendero, yo, tú, alado y sangriento maquinista. Entonces, muchachos, vemos cómo cantan a la máquina los futuristas, ¿sí? Al artefacto. Sigamos. Sigamos con los representantes peruanos del vanguardismo. Tenemos a Xavier Abril, que nace en Lima y muere en Montevideo. Muchachos, Xavier Abril es un fundador de la poética surrealista, ¿ya? Xavier Abril es el fundador de la poética surrealista. Entonces, si te preguntan en el examen, fundador de la poética surrealista o fundador del surrealismo, Xavier Abril. ¿Ya? Xavier Abril. Obras de Xavier Abril, Difícil trabajo, Hollywood, Taquicardia, Descubrimiento del alma. Voy a hablar de Alberto Hidalgo para después pasar a Carlos Oquendo de Amat. Alberto Hidalgo nace en Arequipa, muere en Buenos Aires, fue premiado en Argentina. Poemarios tenemos Panoplia lírica, Química del espíritu, Oda Stalin. Ya, la literatura de Alberto Hidalgo es una literatura simplista. ¿Por qué simplista? Es una persona que es muy concisa, muy breve en sus escritos y también poesía para él es todo lo que puede describir, que está a su alcance. Por ejemplo, puede hablar acerca de la naturaleza en forma simple, ¿no? Concisa, breve, precisa. Él no, digamos, no se enfoca tanto en los problemas que están suscitándose en esos momentos. Ahora que tiene problemas políticos, sociales. No, para él la poesía es así, simple. ¿Ya? Tú puedes escribir algo, eso es poesía, en forma concisa, en forma precisa. Por eso que también le llamaban el telegrafista simplista. ¿Ya? El telegrafista simplista a Alberto Hidalgo. Carlos Oquendo de Amat nació en Puno, muere en España. Su madre fue bisnieta del virrey Amat y Junín. Su obra cumbre de Carlos Oquendo de Amat es 5 metros de poema. 5 metros de poema, tal cual, literalmente. ¿Cómo se edita su obra? Su obra se llama 5 metros de poema. Entonces, él lo va a representar así, igualito. Su obra va a medir ya 5 metros de poema, 5 metros. Y va a ser como un acordeón, muchachos, como un acordeón. Cuando tú le estiras, ¿no es cierto? Le estiras y mide 5 metros, en verdad. Es como un acordeón. Ya, y Carlos Oquendo de Amat en su obra 5 metros de poema, va a hacer uso del caligrama. Mira, acá. Poemas del manicomio. Poema del manicomio. Tuve miedo y me regresé de la locura. Tuve miedo de ser una rueda, un color, un paso. Porque mis ojos eran niños y mi corazón un botón más de mi camisa de fuerza.
pero hoy que mis ojos visten pantalones largos, veo a la calle que está mendiga de pasos. Y si tú ves acá, joven, este poema, perdón, esta estrofa, tiene forma de una copa, ¿sí? Una copa de vino, digamos. Acá hay una copita, la forma de copa. ¿Ya? Entonces, tal cual, así como te digo, así se editó su obra. 5 metros de poema, ¿ya? 5 metros de poema. Y así tal cual, como un acordeón ahí. Lo estirabas y ahí está. Poesía y hecho de caligrama también. Acá puedes visualizarlo. Eh, Ahora vamos a ver a Emilio Westphalen. Pero antes de esto, quiero recalcar, joven, mira, Xavier Abril son tres, mejor dicho, son tres los representantes surrealistas de la vanguardia en el Perú. Tres importantes. Xavier Abril, ya vimos uno. Y ahora vamos a ver a Emilio Westphalen. Emilio Westphalen, poeta surrealista, ¿ya? Y falta uno, profesora. Sí, a continuación vamos a ver a César Moro, pero primero vamos a Emilio Westphalen, poeta surrealista. Ganó un Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández en 1998. Obras: Abolición de la Muerte, Ínsulas Extrañas. ¿Ya? Ínsulas Extrañas. Como tú sabes que aquí los de la vanguardia son libres, tienen plena libertad. Mira, hay temas también que de repente no se trataban anteriormente. Por ejemplo, acá va a hablar acerca de, de una representación del amor que quiero que le das y después me vas a decir a qué se está representando. Una representación hermosa del amor debería volver siempre sobre sí misma, una y otra vez, y así indefinidamente. Deberían repetirse exactamente los mismos gestos, los mismos movimientos, el mismo ruido de besos, las mismas ondulaciones, de modo que la reproducción cinematográfica, sumamente acelerada, de todos estos coitos sucesivos, en pequeños rectángulos situados encima de las mesas y sobre las paredes, pudiera servir de instrumento regulador de la marcha del tiempo y ser denominado reloj de amor. Acá está hablando acerca del acto sexual, ¿no es cierto? Entonces, esos temas también se trataban acá. ¿Ya? Entonces, Emilio Westphalen, poeta surrealista también. Otro poeta surrealista, Alfredo Quispes Asín, más conocido con el seudónimo de César Moro. Ya, joven. César Moro, porque así es conocido con ese seudónimo, es el mayor exponente del surrealismo en el Perú, es decir, el máximo representante del surrealismo en el Perú. Entonces, otra cosa es fundador del surrealismo en el Perú. ¿Quién fue el fundador del surrealismo? Xavier Abril. Y otra cosa es el mayor exponente o el máximo representante del surrealismo en el Perú, que fue César Moro. ¿Ya? César Moro. Radicó en Francia. Fue profesor en el Colegio Leoncio Prado y su alumno, nada menos y nada más, ¿sabe quién fue? Mario Vargas Llosa. Obras de César Moro, tenemos La Tortuga Ecuestre, Amor à Mort, en francés. Entonces, esas son las obras de César Moro. Entonces, ya sabes, tres son los representantes del surrealismo: Xavier Abril, que es el fundador, Westphalen, y César Moro, que es el máximo exponente, el máximo representante del surrealismo en el Perú. Seguimos. Rafael de la Fuente Benavides, más conocido con el seudónimo de Martín Adán. ¿Ya? Martín Adán. Obras. En poesías tenemos La mano desasida, La rosa de la espinela. En novela tenemos su muy conocida novela La casa de cartón. Esta historia se desarrolla en Barranco. En Barranco. Entonces, acá hay un fragmento justo. Ya ha principiado el invierno en Barranco. El desayuno es una bola caliente en el estómago y una dureza de silla de comedor en las posaderas. Y unas ganas solemnes de no ir al colegio en todo el cuerpo.
y ahora silbas tú en el tranvía, muchacho de ojos serranos. Es un fragmento de La casa de cartón. Entonces, muchachos, también hay que aprenderse los nombres y los seudónimos. Alfredo Quispe Sacín, conocido como César Moro, y Rafael de la Fuente Benavides, con el seudónimo de Martín Adán. ¿Ya? Martín Adán. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta con la vanguardia? Eh, ¿Alguna pregunta con respecto al vanguardismo en el Perú, o también que hemos visto las características de la vanguardia en general? ¿Alguna pregunta, muchachos? Jóvenes, ¿están? Ya me dejaron los jóvenes. Vamos a llamar lista. Eric, Dayana. No, no, profesora. Claro, muy Todo bien. bien, Miss. Todo claro, Gracias, profesora. Eric. Gracias, muy bien, muy bien. Estaba llamando lista y ahí todos, ¿no? Seguro que están ahí viendo televisión. No, profesor, estamos acá escuchando. Bien, muy bien, escuchando la clase. Acuérdate que se viene tu tercer parcial, ¿ah? Entonces no te pongas, no te sientas triste si tu segundo parcial lo has dado mal o lo has dado regular. No, todavía no todo está perdido, ¿ah? Así que a ponerse pilas, muchachos, que todo se puede. El tercer parcial es nuestro, ¿ya? Vamos a remontar. Y algunos que les ha ido bien, entonces me alegro bastante también. Ahora vamos a ver a Vallejo, muchachos, a nuestro gran César Vallejo, que en las universidades del mundo se estudia César Vallejo en literatura, los que van a llevar literatura. ¿Ya? Entonces, antes de hablar sobre Vallejo, acá cito este verso. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. ¿Ya? Este verso es del poema Espergesia. Y Espergesia está en ¿qué poemario, profesora? Los Heraldos Negros. Abraham Valdelomar habla acerca de Vallejo, porque Abraham Valdelomar también lo conocía. Dice, sobre Vallejo. ¿Qué es lo que dice nuestro amigo Abraham Valdelomar? Tú podrás sufrir todos los dolores del mundo. Herirán tus carnes, los caninos de la envidia. Te asaltarán los dardos de la incomprensión. Verás quizá desvanecerse tus sueños. Podrán los hombres no creer en ti. Serán capaces de no arrodillarse a tu paso los esclavos. Sin embargo, tu espíritu donde anida la chispa de Dios será inmortal. ¿Ya? Abraham Valdelomar. Muy bien, vamos a ver la biografía de César Vallejo. César Vallejo nació en Santiago de Chuco en 1892. Sus apelativos, como le conocían, le decían el Cholo, o le decían también el Corriscoso. Corriscoso es una persona, le decían así por la manera como expresaba en su cara. O sea, siempre su cara estaba como triste, como una persona con mucho dolor, ¿no? Siempre como angustia. Entonces, eso mostraba su cara, ¿no? Por eso le decían el Corriscoso. Fue el menor de 11 hermanos. O sea, por ser el menor de 11 hermanos, muchachos, él va a ver partir uno, de repente, a cada uno de sus hermanos. Hay un hermano que se llama Miguel, ¿te acuerdas? A mi hermano Miguel, ¿verdad? Que le dedica un poema, ¿no? Va a ver morir a su hermano, va a ver también morir a su madre, a su padre. Bueno, en 1910, su padre lo lleva a las minas de Quirubilca, ¿ya? Y en estas minas, él puede observar que como hay mucho abuso sobre el indígena, lo explotan mucho, lo hacen trabajar hasta tarde, a veces con mucho sol, no importaba, contar que ellos tienen que trabajar, cumplir sus horas, es más, le decían que trabajen más. Entonces, él vio la explotación de todo eso. Ya, ese acontecimiento lo va a inspirar para que escriba El Tungsteno, ¿ya? El Tungsteno, que fue una novela. En 1915, con la tesis El romanticismo en la poesía castellana, se gradúa en letras. Formará parte de la Bohemia de Trujillo.
de la Bohemia de Trujillo, ¿ya? Que más tarde se va a llamar el Grupo Norte, ¿ya? El Grupo Norte, cuyo líder va a ser Antenor Orrego, ¿ya? Antenor Orrego. Entonces, el líder del Grupo Norte, Antenor Orrego. En 1918, el fallecimiento de su madre. Su madre se llamaba María Mendoza y también muere su primer amor, María Rosas Sandoval, ya que a veces la mencionaba en sus poemas con el nombre de Rita también, era conocida como Rita también. Entonces acá vemos dos Marías, ¿no? Una María la madre, otra María que es la primera enamorada de César Vallejo, y tú sabes que el primer amor te marca, pues joven, el primer amor. Y también seguro Vallejo va a escribir sobre eso, porque Vallejo es un poeta muy sensible, muchachos. Yo creo que él nació con esa sensibilidad en su espíritu, en su cuerpo, en su carne, en su sangre, y era algo que era como que si naciera con un chip, ¿no es cierto? Y era por eso que a él le decían el poeta del dolor, del sufrimiento, ¿no? Acuerda que también él vive en su niñez, pues ve la explotación de sus hermanos indígenas, ¿no? En las diferentes minas, en las diferentes haciendas. Entonces puede vivir eso. Y también también puede sentir la muerte de su madre, de su padre, de sus hermanos. Periodos de la poesía vallejiana. Hay tres periodos en la poesía vallejiana que vamos a mencionar. Periodo modernista, en donde que destaca aquí Los Heraldos Negros. ¿Y por qué modernista? Porque ese poemario, Los Heraldos Negros, va a tener influencia todavía del modernismo. Por periodo vanguardista, aquí tenemos el poemario Trilce. Ese sí es netamente vanguardista. Periodo experimental y de compromiso político. ¿Ya? Acá vamos a tener a los poemarios póstumos, es decir, que se publican después de la muerte de Vallejo. Tenemos a los poemarios Poemas Humanos y al otro poemario, España aparta de mí este cáliz. En 1919 publican Los Heraldos Negros, muchachos, Los Heraldos Negros. Y si bien es cierto, algunos intelectuales lo reciben bien esta publicación, como Manuel González Prada y Eguren, que hacen buenas críticas, pero hay otros intelectuales que, digamos, no les gusta esta obra. Es el caso de Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma. Se cuenta que Vallejo le envía a Clemente Palma su poema, un poema que después lo vamos a leer. Lo envía y Clemente Palma escribía artículos en la revista Variedades, ¿ya? Y era un intelectual muy destacado en ese momento. Entonces hace pedazos, un poema que pertenece a los Heraldos Negros, hace pedazos a ese poema. Y no lo recibe bien. Ya no lo reciben, y muchos intelectuales más. En 1920, César Vallejo purga prisión. Y para César Vallejo es la experiencia más terrible, muchachos, porque él, siendo una persona inocente, va a prisión. Y esto sucede porque hay en la hacienda azucarera, la hacienda Roma, hay una trifulca y hay un muerto. Entonces le echan la culpa a César Vallejo. ¿Ya? Entonces César Vallejo está como 4 meses en prisión. Y en prisión pues se dice que él tenía algunos poemas y esos poemas pues él los mejora, escribe otros que van a formar parte, algunos poemas van a formar parte de la siguiente obra de Vallejo, que es Trilce. En 1922 publica Trilce, ¿no? Y por eso que les dije que con Trilce se inicia la vanguardia en el Perú. Ya por eso que se dice eso. En 1923 se marcha a Francia, muchachos.
Ya, entonces, ¿qué pasa ya? Él publica Los Heraldos Negros, aceptación a medias, de verdad. Entonces, va a publicar Trilce. Publica Trilce. Cuando publica Trilce, muchachos, como les dije, utilizan un lenguaje diferente, pues un lenguaje totalmente diferente al lenguaje tradicional que se hacía presente en la literatura tradicional. Entonces, aquí va a haber mucha innovación, mucho perfección en cuanto a la forma, y va a ser totalmente la forma diferente, ¿ya? Cuando hablamos de forma, entonces ya sabes que el verso va a ser libre, ¿no es cierto? O sea, hay versolibrismo, la métrica no va a ser igual, va a haber palabras nuevas, quizás neologismos, entonces todo eso hace que a veces no entendamos bien el poema. Y a veces como no entendemos bien algo, y eso nos sucede a menudo, cuando no entendemos bien algo, decimos, no, el que lo ha escrito no lo ha escrito bien, pésimo, no me gusta. ¿Ya? Entonces muchos no entendieron la obra Trilce de César Vallejo, porque César Vallejo se adelantó el tiempo, se adelanta. Entonces, ¿qué pasa? Eguren critica la obra. También eh, un líder aprista, Sánchez, si mal no me recuerdo, Sánchez creo, también critica a la obra Trilce. Entonces, Eguren que critique Trilce, que Eguren es un conocido, pues, ¿no? Es un gran escritor. Ya. Solo el único que logra entender, creo, Trilce es José Mariate, José Carlos Mariate, ¿ya? José Carlos Mariate. Pero por lo demás, Trilce no es comprendida, entonces por lo tanto no es del agrado de la gente. Entonces, en la publicación de Trilce sí le fue mal, totalmente mal. Como diríamos, fue un totalmente fracaso. Entonces, él está molesto, se dijo consigo mismo, ¿no? Y siente que le ha fallado a su amigo Antenor Orrego, porque su amigo Antenor Orrego mucho lo apoyaba. Es más, Trilce fue prologada por Antenor Orrego. Ese Antenor Orrego escribió el prólogo, ¿ya? Y entonces, ante esto, ante la decepción que había sufrido César Vallejo, porque no le había ido bien con Trilce, más lo que tenía una experiencia, más la prisión que había pasado, es más, él quedó, si bien es cierto, quedó libre, pero estaba con libertad condicionada, o sea, en cualquier momento podían abrir el caso. Entonces, la- eh, pasó todo esto, entonces él qué hace, se va, pues dice, no, ya me voy, que esto, que el otro acá no me comprenden, ¿no? Y en 1923 se marcha a Francia. Francia en ese entonces era pues conocida como, bueno, como hasta ahora, ¿no? París, como es conocida como la ciudad de la luz. Todos querían ir, los grandes escritores estaban en París, Francia. En 1931 realiza el tercer y último viaje a Rusia, muchachos. Vallejo realiza 3 viajes a Rusia. Es por eso que él vuelve con otra ideología, ¿no es cierto? Con una ideología, con el comunismo y ahí. En 1936 se encuentra en España, regresa, ya está en España, y en España, ¿qué va a suceder? La Guerra Civil Española. Y César Vallejo va a formar parte de los republicanos, ¿ya? Porque ellos están en contra del dictador Franco, si no me equivoco, en ese momento, dictador Franco. Entonces, en 1936 estalla la Guerra Civil Española. En 1938 es el fallecimiento de nuestro amigo César Vallejo, en el cual se entierra en el cementerio de Montparnasse, ¿no? Montparnasse es una ciudad, y ahí había un cementerio en donde el que siempre Vallejo, cuando paseaba con su esposa, que después vamos a ver en adelante, la que después ella también ayudó a la publicación de Poemas Humanos, él le decía a ella, ¿no? Cuando yo me muera, por favor me entierras en este cementerio, en el cementerio de Montparnasse. Muy bien, y muere pues en 1938. Entonces, hemos visto las características de César Vallejo, mejor dicho, la biografía y el periodo de su poesía, ¿ya? Periodo modernista, con su obra Los Heraldos Negros, periodo vanguardista con Trilce, el periodo experimental y de compromiso político con Poemas Humanos y España, aparte de mí, Cáliz.
Ahora vamos a desarrollar, muchachos, uno a uno, digamos, los cuatro poemarios, perdón, los cuatro poemarios de nuestro amigo César Vallejo. Empezamos acá. Vamos a empezar con el primer poemario, Los Heraldos Negros, publicado en 1919, ¿no? 1919. De tendencia modernista, porque todavía había rasgos modernistas en esa obra, ¿ya? En ese poemario. Es decir, la rima consonántica, la versificación de 8 a 14 sílabas, la métrica. Recibió buenas críticas, como le dije, por algunos intelectuales como Manuel González Prada y Eguren, pero fue criticada también por varios intelectuales, entre ellos por Clemente Palma. Género, ya sabes que sí es un poemario, género lírico. Poemas más importantes que encontramos en este poemario: Borda de hielo, El palco estrecho, El poeta su amada. Y justamente es este poema que llega a las manos de Clemente Palma, el cual, al leer esto, Clemente Palma estalla, se molesta. Idilio muerto, otro poema, Los dados eternos, Espergesia, a mi hermano Miguel. Los temas de este poemario son la cultura andina, el hogar provinciano, pues muchachos, el dolor, la familia. Características de este poemario tenemos empleo de la métrica y la rima tradicional, ¿ya? Tradicional, vamos a poner tradicional para no confundir. Tradicional, mayormente tradicional. Mantiene la musicalidad, pues, ¿ya? ¿Te acuerdas que esa es una característica también? Mantiene la musicalidad, presenta cromatismo, presenta color, ¿ya? Cromatismo, color. Entonces, estas son las características de los heraldos negros. Profesora, los poemas más importantes le faltó colocar uno. Claro, me faltó colocar los heraldos negros. No lo he colocado porque vamos a leer ese poema. Los heraldos negros, que es un poema, está dentro, pues, del poemario que lleva el mismo nombre, Los Heraldos Negros. Antes de leer los poemas de Vallejo, en cuanto a los poemas más importantes de Los Heraldos Negros, que pertenecen al poemario Los Heraldos Negros, ¿qué opinaba Manuel González Prada sobre Vallejo, ¿no? Sobre la obra, sobre el poemario en sí. ¿Y por qué esa idea permanente de la muerte? Lo que pasa es que Vallejo mucho citaba la muerte, era un tema muy recurrente en Los Heraldos Negros. No solo en Los Heraldos Negros, también en sus otras obras, es un tema muy recurrente. Sus versos me gustan muchísimo, son extraños, originales. Eso dice Manuel González Prada. José María Eguren, su apreciación, dice así: sus versos me han parecido admirables por la riqueza musical imaginativa y la profundidad dolorosa. Aparte de siempre hay dolor, ¿no es cierto? Dolor en Vallejo. Mira, joven, este es el poema que presentó a Clemente Palma, el poeta su amada. ¿Y por qué criticó mucho Clemente Palma, que es hijo de Ricardo Palma? ¿Por qué criticó mucho este poema? Vamos a leer. Amada, en esta noche tú te has crucificado sobre dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Mira, si tú te das cuenta, dice crucificado, ¿no es cierto? Crucificado. Después dice Jesús, Viernes Santo. No se está a la religión, ¿no es cierto? A Jesús, a la religión. En esta noche clara que tanto me has mirado, la muerte ha estado alegre y ha cantado en su hueso. En esta noche de septiembre se ha oficiado mi segunda caída y el más humano beso. Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos. Se irá secando a pausas nuestra excelsa amargura y habrán tocado a sombra nuestros labios difuntos. Y ya no habrá reproches en tus ojos benditos, ni volveré a ofenderte. Y en una sepultura los dos nos dormiremos como dos hermanitos. Ya, ¿qué pasa acá?
Clemente Palma dice, pero ¿cómo se atreve César Vallejo, poner ahí en su poema, hablar acerca de la religión, meter a Jesús, que dice, ¿no? En esta noche tú te has crucificado, ¿no? Compararse con Jesús, ¿no? A la amada, qué sé yo. Entonces, se molesta, no le gustan los temas o los personajes o los temas que ha utilizado César Vallejo, y por eso, pues, dice que el poema no sirve. Es un poemilla más. ¿Ya? Bueno, acá sí hay otro poema, Adiós. Muchos creen que César Vallejo era ateo. César Vallejo no era ateo porque la familia de Vallejo era muy religiosa. Y es más, los padres, o sea, sus abuelos habían sido sacerdotes, habían sido curas, religiosos habían sido. Entonces, era una familia muy religiosa que se levantaba a las 6 de la mañana para rezar, rezaban antes de cenar, de almorzar, ¿no? Entonces, otra cosa es que uno reniegue de Dios, porque a veces eso hacemos, ¿no? Renegar de Dios cuando tenemos un problema, una dificultad o cuando se muere alguien. Entonces, todos le echamos la culpa a Dios. Entonces, a veces sí, él puede renegar de Dios, pero eso no hace que no te dice nada de que no hace que César Vallejo fuera pues ateo, ¿no? César Vallejo sí creía en Dios, por influencia de la familia también. Muy bien, vamos a leer Los Heraldos Negros, que es un poema. Es el primer poema del poemario que tiene el mismo nombre, Los Heraldos Negros. Y acuérdate que Los Heraldos Negros, hay muchos poemas que aquí está y es bueno que esto te aprendas porque te ha venido también en tu unidad. Ya, muy bien, empezamos acá, Los Heraldos Negros. Jóvenes, ¿quién de ustedes ha declamado en el colegio Los Heraldos Negros? ¿Quién de ustedes ha declamado Los Heraldos Negros en tu colegio? ¿Alguna vez has declamado en el colegio? ¿Qué me dicen? Dayana, Eric, Milciades, Jason, Juan, Yandira, Leticia, Valeria. Sí, profesora, tuve los heraldos negros en la secundaria. Muy bien. ¿Qué te pareció? ¿Qué tal? ¿Cómo viste el tema? Ya profundo, así. Muy profundo, ¿no? Lleno de dolor, de angustia. Vamos a leerlo. Muy bien, muchas gracias por tu participación. Entonces, Los Heraldos Negros. Ya se me va la voz también acá. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas? ¿O los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Muchachos, cuando él emplea esta palabra golpes, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere esos golpes? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Profesora, un golpe a mí me dio un cocacho mi papá. No, no se refiere a esos golpes. ¿A qué golpes, muchachos? A los malos momentos que ¿Emocionales? pasan.
¿A qué? ¿Qué? A ver, uno por uno. A ver, primero la dama y después el varón. ¿Me dices? Me refería a los malos momentos que pasa. Ya, los malos momentos, muy bien, a los problemas, ¿no? Ajá. ¿Qué más? El varoncito. Alumno, ¿puedes intervenir? Golpes emocionales. Ya, muy bien. Claro, todas las frustraciones que pasamos, ¿no? Todos los problemas, todas nuestras vivencias negativas que tenemos, o también a las pérdidas que tenemos de un familiar. Entonces, eso se refiere a sus golpes, ¿no? Que a él le dan dolor, le dan angustia, le dan tristeza. Mira, y dice, son pocos, es decir, se refiere a los golpes, son pocos, pero son, ¿ya? Y esos golpes, cuando tú estás con angustia, con dolor, los reflejas en tu rostro, ¿ya? Y acá, cuando dice, ¿no? Como del odio de Dios, acá está renegando de Dios también, ¿no es cierto? Porque ya sabes, cuando nos pasa algo, cualquier desgracia de repente, que puede ser la pérdida de un ser amado, entonces a veces preguntamos siempre a Dios, ¿no? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué me has hecho eso? O sobre algo que de repente un problema que tenemos, ¿por qué hace que me pase esto? ¿No? Todo, siempre preguntamos a Dios, es más, a veces hasta le decimos, tú tienes la culpa de que me pase eso, porque has permitido. Entonces, otra cosa es que Él reniega porque Él quiere un Dios más humano, ¿no? Más humano. Entonces, otra cosa que Él reniega frente a sus problemas de Dios, como todos lo hemos hecho alguna vez. Otra cosa es que sea ateo, porque no era ateo. Ya, idilio muerto acá. Idilio muerto, dice. ¿Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita? ¿Te acuerdas de Rita? Rita, ¿quién era Rita? ¿Te acuerdas en la biografía? No, profesora. Ya, no te acuerdas de, acá está. Dice, Rita era también, era María Rosa Sandoval, una enamorada. ¿Ya? Él hacía referencia a María Rosa Sandoval, hacía referencia con el nombre de Rita. ¿Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de junco y capulín? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita, la sangre como un flojo cognac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud concreta planchaban en las claras blancuras del porvenir? Ahora en esta lluvia que me quita las ganas de vivir. ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayo del lugar? Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando, ¡qué frío hay, Jesús! Y llorará en las tejas un pájaro salvaje. Está haciendo referencia a Rita, a un amor que tenía, su primer amor. Está haciendo referencia también a Jesús. Ese es Idilio Muerto también, poema dentro de el poemario Los Heraldos Negros. Ya, este poema, Los Dados Eternos, fue dedicado a Manuel González Prada. Manuel González Prada, muchachos, le apoyó bastante a nuestro amigo César Vallejo. Él le animó a que publique, que mande su poema a Lima cuando él estaba en Trujillo, ¿ya? Y cuando él también leyó todo el poema, todo el poemario, Los Heraldos Negros, realmente estaba fascinado con ese poema y felicitó a César Vallejo, ¿no? Por su gran... Y sí, vamos a ver cómo él, digamos, reniega de Dios, quiere que Dios sea pues más hombre, ¿no? Que también entienda al hombre. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa ver tomándote tu pan, pero ese pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. ¿Tú no tienes Marías que se van? Marías, tanto su madre como su primer amor. ¿Te acuerdas? Por eso dice, tú no tienes Marías que se van, ¿no? Están muertas. Dios mío,
Si tú hubieras sido hombre, ves que reclama eso, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, que no sientes nada de tu creación, y el hombre sí te sufre, el Dios es Él. Hay que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado. Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo a la fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en el hueco de la inmensa sepultura. Entonces, mira, muchachos, acá pues sí habla de Dios, ¿no? Está dedicado a Manuel González Prado. Manuel González Prado sí era ateo, él sí era ateo, confesado. Y también habla acerca de la muerte. Siempre ese tema está ahí recurrente en César Vallejo. Muy bien, ya vimos Los Heraldos Negros, publicado en 1919. Vamos a ver ahora Trilce. Ya, Trilce. Trilce, publicado en 1922. Por eso que dice que en ese año, en 1922, empieza la vanguardia peruana. Trilce es uno de los poemarios fundacionales de la poesía vanguardista hispanoamericana, joven, hispanoamericana, e iniciadora del vanguardismo peruano. ¿Ves? Con Trilce se inicia el vanguardismo peruano. Trilce. Estas son conjeturas, muchachos. Algunos dicen que Trilce deriva de dos palabras, triste y dulce, pero son conjeturas, nada está confirmado. Solo Vallejo sabe la respuesta, porque puso Trilce a su poemario. Es más, cuentan algunas historias que cuando le preguntaron a Vallejo por qué el nombre de Trilce, él respondió, porque suena bien, me gusta. Entonces, Vallejo se llevó a la tumba en nombre de Trilce. ¿Qué significaba Trilce? Trilce, como tú ya sabes, es un neologismo, ¿no? Es una palabra nueva. Es un neologismo enigmático. Palabras sin significado. Solo Vallejo conocía el significado. Trilce, en un primer momento no se iba a llamar así, se iba a llamar Cráneos de Bronce, un título tentativo, pero le sugirieron a Vallejo que ese título como que no llamaba la atención mucho, que mejor lo cambiara. Entonces eligió el nombre Trilce. Trilce es el primer poemario de vanguardia en América, muchachos, ¿ah? Primer poemario de vanguardia en América. ¿Ya? Mira, mira, entonces, este poemario, ¿hasta dónde ha alcanzado? Es más, a Vallejo, ya te dije que lo estudian en diferentes universidades, porque Vallejo se adelantó a su época. Como Trilce, sí es un poemario netamente vanguardista. Entonces, va a romper con la literatura tradicional, muchachos. Acuérdate que en Trilce hay una ruptura en la gramática, hay neologismos, que va a ser difícil comprender para el lector. Y como algunos no entienden, pero ¿qué quiere decir que esto, que el otro? Entonces recibe duras críticas, pues, porque no logran entender bien. Recibe duras críticas, por eso que yo te dije que a Vallejo le dolió mucho esto, que la gente criticara demasiado. Le dieron duro, como se dice, con Trilce. Entonces, esto fue una de las causas para que Vallejo se vaya del país y nunca más regrese. Ya, tú sabes que Trilce pues, pertenece al género lírico y estructura 77 poemas. Después vamos a hablar de las características de Trilce, ya 77 poemas. Temas: la cárcel, la soledad, la ausencia de la madre, la angustia, el erotismo. Características de la obra Trilce: poemas sin título y ordenados con números romanos. Claro, Trilce no va a tener un título así como lo tenía en Los Heraldos Negros, ¿no? Idilio de amor,
Los mismos poemas de los heraldos negros, los dados eternos, no, sus títulos van a estar en números romanos, o sea, esos van a ser sus títulos, los números, y los números van a estar en romano. Va a presentar una ortografía caprichosa que después lo vamos a ver cuando hagamos el análisis de su poema. Rasgos surrealistas, uso de neologismos, palabras nuevas, onomatopeyas, sonidos, quiebra la sintaxis convencional, claro, hay un quiebre, hay una ruptura en ella, ¿no? En la sintaxis, en la morfología, en la ortografía también, hay una ortografía caprichosa. Empleo de metáforas nuevas, ocultan su referente. Va a emplear metáforas nuevas que quizás van a ser desconocidas por el lector, por eso que hace difícil la comprensión y por ello también recibe duras críticas porque cuando no entendemos nos da vergüenza decir. No entendemos, nos da vergüenza. Y entonces decimos, no, esto no lo entiendo, el autor es mal, no sabe explicar. En este caso, no sabe hacer poemas. ¿Qué dice José Carlos Mariátegui? Su canto es íntegramente suyo. Al poeta no le basta traer un mensaje nuevo. Necesita traer una técnica y un lenguaje nuevos también. Vallejo no se hunde en la tradición, no se interna en la historia para extraer de su oscuro sustratum perdidas emociones. Su poesía y su lenguaje emanan de su carne y su ánimo. Su mensaje está en él. ¿Ya? Entonces, José Carlos Mariátegui, digamos, es el único que comenta positivamente. Muy bien, vamos a ver algunos fragmentos de Trilce o estrofas de Trilce. Acá. Entonces, nos vamos a dar cuenta de la ortografía caprichosa, en qué consiste. Y como sabes tú que Trilce no tiene un nombre, más bien hay una enumeración en números romanos. Ahí está, el poema 9. Busco volver, ¿no? Entonces, en vez de decir busco, dice pisco, ¿ya? Volver, 3V, acá con 2V, ¿ves? Hay una ortografía caprichosa. Él escribe así. Él es una parte de él, ¿no es cierto? Él está experimentando. Visco volver de golpe el golpe, sus dos hojas anchas, su válvula que se abre en suculenta recesión de multiplicando a multiplicador, su condición excelente para el placer, todavía verdad, todavía, separación arbitraria de palabras. Todavía, debe decir todavía, sino todavía verdad. Busco volver de golpe el golpe a su halago, invento bolivarianas fragosidades. A 32 cables y sus múltiples se requintan pelo por pelo. Soberanos belfos los dos tomos de la obra y no vivo entonces ausencia ni al tacto. Entonces acá podemos ver una ortografía caprichosa y también separaciones de palabras arbitrarias. También puede ser unión de palabras arbitrarias. Entonces, acá hay un quiebre, ¿no? Hay un quiebre, hay una ruptura gramatical. A ver, otra estrofa o fragmentos de Trilce tenemos acá, poema 6. Mira, quiebre de sintaxis. El traje que vestí mañana, vestí verbo en tiempo pasado. Mañana se refiere al futuro. ¿Ves? Hay un quiebre de la sintaxis. No hay concordancia, ¿no es cierto? El traje que vestí mañana. Pues no lo ha lavado ni la bandera, lo lavaba en sus venas otilianas. Otiliana viene de Otilia. Otilia era también una enamorada a quien quiso mucho Vallejo. ¿Ya? Entonces, uso de un sustantivo como adjetivo, porque de sustantivo Otilia va a derivar a un adjetivo, que es otilianas, venas otilianas. En el chorro de su corazón, y hoy no he de preguntarme si yo dejaba el traje turbio y de justicia. Quedaron en su prosperidad fratesadas, selladas con su trigueña bondad.
Acá dice, y si supiera si ha de volver, y si supiera que mañana entrará a entregarme las ropas lavadas, mi aquella lavandera del alma, mi mañana entrará satisfecha, Capulí, obrería dichosa, de probar que sí sabe, que sí puede, ¿cómo no va a poder azular y planchar todos los caos? Mira, y acá, y de un sustantivo como verbo, claro. Entonces, acá está utilizando este sustantivo como verbo, azular. Juegos tipográficos también, ¿cómo no va a poder? ¿Ya? Y también está utilizando mucho el tono exhortativo, pues, ¿ya? La exclamación. Entonces, mira, un juego de verdad de palabras, ¿no? Acá, muchachos, seguimos. Acá vamos a ver varios poemas. Y los temas recurrentes, la cárcel, la angustia, la soledad, la ausencia de la madre. O las cuatro paredes de la celda, a las cuatro paredes alpicantes, que sin remedio dan al mismo número. Cuatro paredes de la celda hace referencia a la cárcel, donde él vivió una experiencia pésima, digamos, ¿no? Se llenó de angustia, de miedo. ¿Quién no tiene miedo a la cárcel, muchachos? Hay angustia aquí. Acá, Aguedita nativa, Miguel, llamo, busco el tanteo en la oscuridad, no me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo, la soledad, ¿no es cierto? Él está preguntando por sus hermanos, Aguedita, nativa, Miguel, llamo, busco al tanteo en la oscuridad. Acuérdense que él es el menor, ¿no? Y ve morir a cada uno de sus hermanos. Acá, mira, podemos ver la ausencia de la madre. Madre, me voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto. Acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llaga de mis falsos trajines. Me esperará tu arco de asombro, las tonsuradas columnas de tus ansias, que se acaban la vida. Me esperará el patio, el corredor de abajo, con sus tondos y repulgos de fiesta. Me esperará mi sillón ayo, aquel buen quijarudo trasto de dinástico cuero, que para nomás rezongando a las nalgas tataranietas de Correa a Correbuena. Entonces, acá podemos ver la ausencia de la madre también, aquí cuando dice, mi sillón ayo, aquel que buen crijado, era el mueble en que siempre él se sentaba cuando iba a su casa. Entonces, acá podemos, ya sabes, Trilce no presenta títulos, ¿qué presenta? Lo presenta con números romanos, ¿ya? Acuérdate. Ya vamos a ver ahora poemas humanos, antes que nos gane la hora. Poemas humanos. Ya publicado en 1939, poemario póstumo, publicado en Francia por Georgette Philippard. ¿Quién fue Georgette Philippard? La esposa de Vallejo. ¿Ya? Y Raúl Porras Barnechea. Los dos ayudaron con la publicación de Poemas Humanos. Se publicó en 1939. Temas principales: el hambre, la pobreza, el dolor, el cuerpo. Género: lírico. Estructura: 76 poemas. Características de este poemario: uso de oposiciones, vida, muerte, blanco, negro. Referencias corporales, lenguaje conversacional. Cuando tú dices lenguaje conversacional es como si fuera un diálogo, una conversación con otro, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta en este poema. Piedra negra sobre piedra blanca. Piedra negra representa al hombre, piedra blanca a la sepultura, el hombre en la sepultura. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmeros, muchachos, los húmeros serán una parte del cuerpo. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen, jóvenes, de los húmeros? ¿Son huesos, sí o no? ¿Sí? Huesos. Sí, sí, eso. Muy bien, que forman parte del cuerpo. Los húmeros me he puesto a la mala, jamás como hoy me he vuelto en todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Mira, como si él
le estuviera contando a otra persona, ¿no? César Vallejo muerto, y con una conversación, un lenguaje conversacional, un diálogo. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro, con un palo y duro. También con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. Entonces, aquí hay un lenguaje conversacional, pues como un diálogo, y hace referencia a el cuerpo, referencias corporales. Tenemos también a los 9 monstruos. Por ejemplo, acá. Mira, acá para que se den cuenta bien del estilo conversacional. Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Como si, ¿no? Como si estuviera conversando con el ministro, como si estuviera dialogando. Y también hay un tono exhortativo y llamado a la solidaridad. Dice, en el tono exhortativo, desgraciadamente, hombre humanos, hay hermanos muchísimo que hacer. Entonces, hay un tono exhortativo, ¿no? Exclamativo, y un llamado a la solidaridad cuando dice, hay hermanos, muchísimo que hacer. Ya, uso de la hipérbole para intensificar la miseria. Dice, el dolor crece en el mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo, paso a paso, y la naturaleza del dolor es dolor 2 veces, y la condición del martirio carnívora voraz es el dolor 2 veces, y la función de la hierba purísima es el dolor 2 veces, y el bien del ser dolernos doblemente. Y hay una exageración, exageración. Acá también, algo nuevo, referencias bíblicas. Amado sea el que trabaja al día, al mes, a la hora, el que suda de pena o de vergüenza. Amado sea. ¿Te acuerdas de las bienaventuranzas? Bienaventurado sea. ¿Ya? Entonces también hay referencias bíblicas. Y por último tenemos España aparta de mí este cáliz. Obra póstuma, pero con los arreglos del poeta. ¿Cómo es eso? Es que él siempre escribía, pues, escribe en poemas sueltos, ¿no? Y lo vuelve a corregir y todo, hace arreglos. Pero los poemas quedan ahí, sueltos. Y ahí una vez que él muere, ya todo eso se junta y se publica, ¿no? Se publica llevando el título España, aparte de mí, este cáliz, en 1939. Considerado el poemario más difundido sobre la guerra civil española, pues, muchachos. Acuérdate por eso el título, la Guerra Civil Española. ¿Se acuerdan que les comenté? El dictador Franco, ¿no es cierto? Y él estaba a favor de la República Española. Tenemos entre sus poemas Masa, es la más conocida, y Batallas. Género lírico, estructura 15 poemas, temas de España, parte de mí este cáliz, la pobreza, el hambre y la solidaridad. Muy importante acá. Características, poemario de tendencia socialista. Acuérdate que eso es después, estos poemas lo escribe después de que haya viajado a Rusia. De tendencia socialista, compromiso político con la República Española, ¿no? Él estaba a favor de la República, no a favor del dictador Franco. No estaba a favor del dictador Franco. Y acá, más. Este poema, creo que es un poema. Masa y Los Heraldos Negros son los poemas más conocidos de César Vallejo. ¿Sí? Masa, que pertenece al poemario España, aparta de mí este cáliz. Y dice así, al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, siguió muriendo. Se le acercaron 2 y repitieron, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común. Quédate, hermano. Pero el cadáver, siguió muriendo.
Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Muchachos, ¿quién es el cadáver? ¿Quién es el cadáver, joven? ¿Quién es el cadáver? ¿Quién me dice? ¿Quién es el cadáver? El cadáver es España. Es España. Acuérdate que este poema se escribe, todo este poemario se escribe en el contexto de la Guerra Civil Española en 1936. El cadáver es España. ¿Y quién es el que dice, no nos dejes, valor, vuelve a la vida? No, perdón. ¿Y quién es el que le dice, no mueras, te amo tanto? ¿Quién es el que dice? César Vallejo. Y César Vallejo llama a 1, llama a 2, llama a 100, llama a 1000, llama a 500.000. ¿Ya? Entonces, aquí está hablando acerca de la solidaridad, pero en un contexto de la Guerra Civil Española. El cadáver es España, pues. Otras obras de Vallejo. Tenemos en narrativa Fabla Salvaje, que es una novela con tendencia surrealista, con rasgos surrealistas, mejor dicho. El Tusteno es otra novela también. Paco Yunque es un cuento publicado póstumamente, es decir, después de la muerte de Vallejo. Escalas melografiadas, y más allá de la vida y la muerte son otros cuentos de César Vallejo. En narrativa, muchachos, Paco Yunque es lo que destaca. Es un cuento. Ensayo, Rusia en 1931, que hace reflexiones al pie del Kremlin, o también titulado Reflexiones al pie del Kremlin, en el que va a contar todas las experiencias que hace en los 3 viajes que hace hacia Rusia. Otro ensayo contra el secreto profesional, otro El arte y la revolución. El ensayo Rusia 1931 fue un éxito, muchachos, en España. En teatro tenemos Los hermanos Colacho, Lockout y La piedra cansada, siendo la pieza teatral más importante Los hermanos Colacho. Muy bien, muchachos, ¿alguna pregunta para resolver todos la unidad 11? ¿Alguna pregunta, jóvenes, para resolver la unidad 11? Leticia, Eric, Dayana, Jason, Valeria, Yandira, Juan. ¿Quedó claro para poder ir a resolver la unidad 11? Sí, profesora, quedó claro. Ya, entonces lo que voy a hacer inmediatamente es, voy a subir esta diapositiva, ¿ya? Para que ustedes me confirmen si lo pueden leer. Como le puse, el vanguardismo. Un vanguardismo más. Vanguardismo. Vanguardismo en el Perú, este es. Entonces, 11:30, sí, este es. Ya, ustedes me dicen si lo pueden ver, la diapositiva. Si pueden abrir la diapositiva. Muchachos, ¿pudieron abrir la diapositiva? Leticia, Dayana, Eric. ¿Pudieron abrir la diapositiva, jóvenes? Sí, profesora. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces ya está ahí. Y esto, porque esa vez cuando lo colgué por el medio de chat ya estaba en la plataforma, ya lo quise colgar y ya estaba.
Ya, ahora me van a decir si pueden observar mi unidad. ¿Pueden observar la unidad 11? ¿Pueden observar en la pantalla la unidad 11, jóvenes? Aún no, Miss. Todavía, ya, muy bien. Vamos a ver de nuevo ya. Comparte. ¿Me dices ahora? Sí, Miss. Ya, muy bien. Vamos a revisar la unidad 11, ¿ya? Todos. Vamos a hacerlo juntos. Dice así, número 1. El surrealismo es considerado como una corriente literaria del siglo XVIII. No, pues. Uno de los ismos más representativos de la literatura peruana en el siglo XX. Sí, el surrealismo en el Perú se da en el siglo XX. Y el surrealismo es el ismo más representativo de la vanguardia. Entonces, esta es la respuesta. ¿Ya? 1, beso. ¿Conformes? A ver, participen, muchachos. Profesora, ¿y quién un ismo fundado por Tristán Tzara? El dadaísmo, ¿se acuerdan? Que les dije, el dadaísmo. Es fundado por Tristán Tzara. Un ismo de vanguardia y tiene como libro representativo Altazor. Ah, Altazor, ¿quién lo escribió? Vicente Huidobro. Y Vicente Huidobro pertenece al creacionismo. Creacionismo. ¿Ya? Entonces, falso también. Un ismo que está relacionado exclusivamente al manejo de planos temporales, en ningún momento se dio esa característica. Entonces, la respuesta es B. ¿Ya? Altazor es un poemario que pertenece a Vicente Huidobro. Y él es el fundador del creacionismo. ¿Ya? Entonces, 1, beso. Número 2. El mayor poeta del surrealismo en el Perú es... ¿Quién es el mayor poeta? El máximo representante del surrealismo en el Perú. Que escribió, dice, escribió. ¿Quién es el máximo representante, muchachos, del surrealismo? A ver, utilizando el micrófono. Alfredo Quispe es así. Ya, muy bien, conocido como César Moro. Moro. Muy bien. ¿Y qué escribió César Moro? ¿Que es el máximo representante del surrealismo en el Perú? La tortuga ecuestre. Muy bien, la tortuga ecuestre. El mayor poeta del surrealismo en el Perú, César Moro, la tortuga ecuestre. Perfecto. 3. Rusia en 1931, obra de César Vallejo. ¿Es una o un Ensayo. poemario, una novela? Ensayo. Ensayo, ¿no? Acuérdate que escribió todas las vivencias que pasó en los 3 viajes de Rusia. Ensayo. Rusia en 1931. Muy bien, 4. Colaboró con la formación de la Bohemia trujillana y luego con la dirección del mismo grupo bajo el nombre del Grupo Norte. ¿Quién fue el líder? ¿Quién fue el que fundó? Primero se llamó la Bohemia trujillana y luego bajo el nombre Grupo Norte. ¿Quién fue el líder? Antenor Orrego. Antenor Orrego. 4, beso. Muy bien. 5. Es un verso del poeta César Vallejo. Mira, acá ya lo he puesto acá. Yo nací un día en que Dios estuvo enfermo. Eso es el poema llamado Espergesia, dentro del poemario Los Heraldos Negros. Dice, es un verso del poeta César Vallejo, excepción de la A, sí es de César Vallejo, ¿sí o no? La B, ¿qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de Junco y Capulí? Ah, también es un poema de César Vallejo, ¿sí o no? Idilio muerto, pues. Idilio muerto se llama el poema. ¿Te acuerdas que lo leímos? Que está dentro del poemario Los Heraldos Negros también, igual que Espergesia. ¿Qué palabra simple y precisa inventaré para hablarte, mi piedra? Ah, ya, esta obra pertenece a Martín Adán, ¿ya? Martín Adán. Y esta obra, esta estrofa está dentro del poemario La mano desasida, ¿ya? De Martín Adán. La mano desasida, de Martín Adán. Y como te dice, es un verso del poeta César Vallejo, con excepción de, o sea, el que no le pertenece a Vallejo, entonces marcaremos la C. La C. Martín Adán, de su poemario La mano desasida. He almorzado solo hoy, ahora, y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua. Ese pertenece a Trilce,
al poemario Tirrens. Poema 28. Me moriré en París con aguacero. Ah, ese es piedra negra sobre piedra blanca, ¿cierto? Y acá lo completas, ¿ya? Piedra negra sobre piedra blanca. 6. Es un dato acertado sobre la vida y la obra de César Vallejo. Nació en Trujillo en 1892. Falso, ¿no es cierto? No nació en Trujillo, Santiago de Chuco. Tris es considerado el primer poemario de vanguardia de América. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, pues, acuérdense, eso lo he subrayado también. Tris es considerado el primer poemario de vanguardia de América. Ese es el dato verdadero, los demás son falsos. 7. A los 22 años publica su primera obra titulada Ínsulas extrañas. Nos referimos al poeta, quien escribió Ínsulas extrañas, un surrealista también, porque son los 3 surrealistas más destacados en la vanguardia peruana. ¿Quiénes son? Xavier Abril, que es el fundador, Westphalen, y también tenemos a César Moro, el máximo representante poético del surrealismo. Entonces, Ínsulas extrañas pertenece a Westphalen. A Emilio Adolfo Westphal, que también es surrealista. ¿Qué más? Tenemos en la 8, en la 8 vamos a bajar acá. Gran parte de la obra de Juan Parra del Río se ciña a los cánones del Juan Parra del Río, que le canta a la máquina. ¿A qué cánones entonces se ciñe? Si le canta a la máquina, al artefacto. ¿Futurismo? Al futurismo, muy bien, futurismo. Ya. Este es un fragmento, este es pasaje escrito por Martín Adán, forma parte de su obra, y esto lo puse yo como ejemplo también, La casa de cartón. ¿Ya? La casa de cartón. La casa de cartón. La mano deshacida también es obra de Martín Adán. Tenemos también Hollywood. ¿A quién pertenece la obra Hollywood, muchachos? Hollywood, a Xavier Abril. Fábula salvaje, a César Vallejo, y Motivos estéticos a José María Eguren. Ahí es lo opuesto, José María Eguren, porque lo demás, eso lo puedes encontrar en tu diapositiva, Job. ¿Ya? Entonces, la 9, la respuesta es B, La casa de cartón. 10. Considerado un poemario surrealista de la vanguardia peruana. Surrealista de la vanguardia peruana. Polirritmos, Los heraldos negros, simbólicas, ínsulas extrañas o exóticas. En la 10. Acuérdate que 3 son los surrealistas que te tienes que aprender, ¿eh? Xavier Abril, fundador, Westphalen, y César Moro, máximo representante poético. Entonces, si te dice poemario surrealista, tiene que ser una obra de alguno de los 3 que te he señalado. Ínsulas, la D. Muy bien. Ínsulas extrañas, ¿quién lo escribió? Westphalen. ¿Ya? Westphalen. Ínsulas extrañas. Te está diciendo surrealismo. Westphalen, Emilio Westphalen. 11. ¿Qué características es cierta respecto a la vanguardia en el Perú? Uno de sus exponentes, Abraham Valdelomar, falso, ¿no es cierto? Es el postmodernismo. ¿Qué más? ¿Surgió en la primera década del siglo XX? No, en la segunda década. ¿Ya? 1920, pues, la segunda década. ¿El género narrativo fue el más desarrollado y difundido? No, más bien fue el género lírico. ¿Es notorio el lenguaje sencillo de los cánones del siglo XIX? Recontra falso. Más bien rechaza el lenguaje tradicional. Apuesta por el verso de medida irregular, llamado también versolibrismo, llamado también verso libre. Esa es la respuesta, ¿sí o no? ¿Ya? Versolibrismo, llamado también verso de medida irregular, llamado también verso libre. ¿Ya? Acá no hay nada de rima consonántica, no hay nada de métrica. Medida irregular, pues.
12. Y no he tenido ni madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre. En estos versos del poema 28, que lo hemos visto de Trilce, Vallejo ha empleado una figura literaria de edición para enfatizar lo que falta. A ver, muchachos, recordémonos de las figuras literarias. Y no he tenido ni madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni. Repetición de nexos, en este caso repetición de conjunciones. ¿A qué se llama la repetición? De nexos. Polisíndeto, muy bien, polisíndeto. Repetición de nexos. La conjunción, ni. 13. Son novelas de César Vallejo, novelas, ¿ah? Trilce y Poemas Humanos son poemarios. Te piden novelas. Rusia 1931 y El arte de la revolución, que son ensayos. ¿Ya? Ensayos. Escalas melografiadas y Paco Yunque, cuentos. Locao y La piedra cansada, ¿qué será? Teatro. Fabla salvaje y El tusteno, esas son novelas. ¿Ya? Novelas. Te está pidiendo novelas. 14. Es cierto sobre el poemario Trilce. ¿Sus títulos llevan números arábicos? Falso. Arábigos, falso. ¿Son 90 poemas? Falso. ¿Es poemario modernista? Recontra falso, vanguardista. ¿Fue publicado en 1922? Sí, esa es la respuesta. Fue publicado en 1922. ¿Fue recibido con beneplácito? No, todo lo contrario. Recibió más críticas. 15. Es un cuento de César Vallejo publicado póstumamente. ¿Te acuerdas? Paco Yunque, que lo puse ahí en la diapositiva. 16. El autor de la obra Difícil Trabajo es considerado. ¿Quién escribió Difícil Trabajo? Esa obra. ¿Quién la escribió? Ya, les voy a ayudar. Xavier Abril. Y Xavier Abril es conocido como... Xavier Abril es conocido como el fundador de la poética surrealista. ¿Ya? Xavier Abril es conocido como el fundador de la poética surrealista. Acuérdate. Fundador, Xavier Abril, ¿ya? Fundador de la poética surrealista. 16, avión. Muchachos, ¿están o no están? Sí, profesora. Muy bien, vamos con la 17. Vamos, muchachos, vamos. Vamos, muchachos, vamos. La 17 responde, dice, España, aparte de mí este cáliz de Vallejo, tiene como contexto central. ¿En qué contexto se vive, se escribe? ¿Qué marcas? La guerra civil. La guerra civil española, ¿sí o no? Muy bien, la guerra civil española. Perfecto, ves. 18. El distrito de Barranco es el escenario de la novela. ¿Te acuerdas de una novela de Martín Adán? Que puse todavía ese fragmento y puse como escenario Barranco. La casa de cartón. ¿Ya? La casa de cartón. 18D. A ver, joven, vamos con la 19. Tú respondes la 19 y la 20. El famoso estribillo, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. ¿Forma parte del poema? ¿Qué poema? Masa. Idilio muerto. Masa. Y Masa forma parte del poemario. ¿Cómo se llama el poemario? ¿Poemas humanos? No, Masa, que ¿Heraldos te habla de negros? la solidaridad. España, aparta de mí, este cáliz. ¿Ya? Y batallas también, que lo he colocado en tu diapositiva, batallas también forma parte de España de mí, este cáliz. Bordas de hielo, idilio, muerte, Espergesia forma parte de los heraldos negros, que lo he puesto en tu diapositiva.
Y por último, joven, la 20 dice, este poema pertenece al poemario que se caracteriza por la presencia de... ¿La B? Caligramas. Ya, entonces, ¿a qué poemario pertenece? Primero, ¿cómo se llama? Mano. ¿Cómo se llama el poemario? 5 metros. 5 metros de poema, muy bien. Que se caracteriza por la presencia de caligramas, ¿no? Entonces, la 20 ves. ¿Alguna duda con alguna pregunta, jóvenes? No, profesora. Entonces ya saben, Trilce, Poemas Humanos, Poemario, Rusia y el Arte de la Revolución, ensayos. La letra C, Paco Yunque, Escalas, todo eso son cuentos. Locao y La Piedra Cansada, teatro. Pablo Salvaje y El Usted no son novelas. Muy bien, muchachos. Gracias por aceptarme hoy día, por escuchar la clase y como aceptarme como reemplazo de la profesora. Ha sido un gusto. Ya la profesora vuelve el siguiente martes. Y voy a subir la unidad, ¿ya? Voy a subir la unidad. ¿Les parece? Voy a detener la grabación y voy a subir la unidad. ¿Ya, muchachos? ¿Lo subo?